Bienvenidos al tercer vídeo del curso completo de AutoCAD 2020. Si todavía no tenéis AutoCAD 2020, os dejo la tarjeta por aquí arriba para que podáis descargarlo gratis. En este vídeo veremos cómo trabajar con el administrador de capas y cómo organizar nuestro trabajo en diferentes capas. Para finalizar, haremos un ejercicio. Empezamos. Bienvenidos al tercer vídeo o la tercera parte del curso de AutoCAD 2020. Así que vamos a ello. Abrimos AutoCAD. Yo lo tengo aquí abierto. Me voy a iniciar dibujo. Me crea un nuevo dibujo y empezamos. En este vídeo lo que os voy a enseñar es las propiedades de capa y todo lo relacionado con capas. Está todo en esta parte de aquí. Todas las herramientas relacionadas con capas se encuentran en esta parte del programa. Así que vamos a empezar. Le damos a propiedades de capa. Me abre este menú que parece así bastante complicado, pero ya veréis que es bastante simple en realidad. Actualmente AutoCAD por defecto nos crea una sola capa, que es la capa 0. Veis que tiene aquí el estado, esto significa que está activo, el nombre de la capa, si está activa, inutilizar, es decir, si está inutilizada o utilizada. Ahora veréis cuándo está inutilizada y la diferencia entre inutilizar. Si está bloqueada. Si está bloqueada significa que no podéis hacer modificaciones dentro de esa capa. Trazar significa cuando está activo o inactivo. Si lo de inactivo significa que es una capa que no es imprimible, que no se puede imprimir. El color de capa, si hacéis clic aquí podéis cambiar el color de la capa. Hay un montón de colores de capa. Tipos de línea, podéis darle un tipo de línea. Podéis cargar aquí tipos de línea. Hay un montón de tipos de línea. Podéis seleccionar la que queráis. Le dais aquí a cancelar y la podéis inutilizar, ¿de acuerdo? Esto es principalmente el control de capas de AutoCAD. También podéis añadirle aquí una descripción al final. Está un pelín entrecortado, ahí mejor. Bien, os voy a enseñar a utilizarlo. Lo mejor para ello es que vaya despacio y lo ilustre con un ejemplo. Lo que voy a hacer ahora mismo es crear una serie de círculos, 1, 2 y 3, y voy a crear una nueva capa. Podéis hacer clic aquí en este icono, que es una nueva capa, aunque yo prefiero hacer clic derecho y hacer clic en nueva capa, que la voy a llamar círculos. Hago clic cuando haya acabado y lo que voy a hacer es cambiarle el color. Le voy a dar un color rojo. Voy a seleccionar los círculos y lo voy a meter en la capa círculos. Voy a hacer lo mismo, pero con cuadrados. Voy a crear unos rectángulos o unos cuadrados aquí. 1, 2 y 3. Selecciono, creo primero la capa, nueva capa, la llamo cuadrados. Le voy a dar un color morado, por ejemplo. Le voy a clicar en aceptar, selecciono los cuadrados y los voy a meter en su capa, que se llama cuadrados. Voy a crear una tercera capa, polilínea, con triángulos. Creo aquí un triángulo, le voy a dar a copiar y voy a hacer 3 triángulos. Voy a crear una nueva capa y la voy a llamar triángulos. Ahí está, le voy a cambiar el color, le voy a dar un color azul. Y aceptar. Selecciono los triángulos y los llevo a su capa de triángulos. Como veis, automáticamente cuando yo meto la geometría dentro de su capa, esta geometría adquiere las características que le hayamos dado dentro del administrador de capas. Es decir, que cuando yo he metido estos círculos dentro de la capa de círculos, adquiere estas propiedades que le hemos dado aquí, como es el color rojo. Si yo vuelvo a seleccionar estos círculos y los llevo a la capa 0, automáticamente adquiere las propiedades de la capa 0, que en este caso es el color blanco. Lo voy a llevar de nuevo a la capa de círculos y ahí lo tenemos, cada elemento dentro de su capa. Voy a cerrar momentáneamente el panel, volveremos a ello en un momento, para enseñar a empezar a mostraros las herramientas. Os voy a mostrar las fundamentales con las que podréis funcionar sin ningún problema. Hay un montón de herramientas aquí
pero os voy a mostrar las más elementales y las que a nivel usuario o a nivel profesional os voy a enseñar básicamente las que yo utilizo. Bien, la primera es esta de aquí, que es Desk, que bueno, principalmente lo que hace es desactivar la capa de un objeto designado. Es decir, si yo hago clic en él, lo que va a hacer es desactivarme la capa del objeto que yo seleccione. Por ejemplo, supongamos que quiero desactivar los círculos, hago clic en ellos, hago clic en los cuadrados, por ejemplo, porque solamente quiero ver los triángulos, y cuando ya he acabado pulso intro y tengo simplemente los triángulos en pantalla, que es la geometría que yo quiero ver ahora mismo. Si quiero traer de vuelta los círculos y los cuadrados, selecciono esta herramienta de aquí, que lo que hace es activar todas las capas. Esto mismo es equivalente a seleccionar los círculos y desactivar una capa. Si yo desactivo esta capa, automáticamente veis cómo desaparecen de pantalla. Es decir, sería equivalente a la acción que yo acabo de llevar a cabo. Los voy a traer de vuelta. Ahí están. Y seguimos. La siguiente herramienta es aislar. Esto lo que hace es que te aísla la capa que quieres ver. Supongamos que yo quiero ver solamente los círculos, entonces selecciono uno de los círculos, le doy a intro y lo que hace es mostrarme los círculos que yo puedo, es una capa que puedo modificar, puedo hacer lo que quiera con ella, pero el resto de capas, es decir, los cuadrados y los triángulos, como veis me lo ha cambiado ligeramente de color, me lo ha hecho como un color más degradado. ¿Esto qué significa? También que yo cuando paso el ratón por delante de esta geometría veis que sale un candado y que es una geometría que está dentro de una capa que no puedo modificar. De hecho veis que si hago clic en este cuadrado se me selecciona la capa cuadrados con el candado este, que significa que la capa está bloqueada y que no es modificable. De hecho, si selecciono este cuadrado y le doy a copiar, no puedo modificarlo, ni desplazarlo, ni modificarlo, no hacerle absolutamente nada. Lo que voy a hacer ahora es desaislar para volver a que estas capas estén activas. Una vez que he hecho esto, esta geometría ya es modificable y ya puedo cambiarlo o hacer lo que quiera. Lo que sí os voy a mostrar es una alternativa a este método que a mí me parece más interesante. Hacéis clic en aislar. Veis que a la derecha, cuando pone designe objetos de las capas para aislar, aparece una flechita. Esto significa que utilizando la flecha hacia abajo de vuestro teclado, se os va a desplegar un menú. Aquí dentro de este menú hay una opción que es parámetros. Si hacéis intro, hay dos opciones que significa desactivar y bloquear y difuminar. Si hacéis intro en desactivar, lo que va a hacer es aparecerá este menú, le dais a desactivar y ahora veréis la diferencia. Si yo hago clic, por ejemplo, porque quiero simplemente desactivar los círculos, hago clic en el círculo, pulso intro y lo que hace es desaparecer el resto de la geometría. Es decir, lo que hace es aislarme una sola capa. Si quiero traerlos de vuelta, le voy a dar a desaislar. Lo voy a repetir. Supongamos que, por ejemplo, quiero aislar simplemente los cuadrados. Le doy clic a aislar, clico en los cuadrados, en uno de los cuadrados, pulso intro y ya tengo los cuadrados, la capa de los cuadrados aislada. Simplemente, si una vez que haya terminado de modificar esta capa o hacer lo que quiera con ella, simplemente lo que hago es desaislar. Lo siguiente que podemos hacer es inutilizar. Inutilizar lo que va a hacer es congelar la capa. Vamos a verlo. Hago clic en inutilizar y supongamos que quiero inutilizar los cuadrados, hago clic en uno de los cuadrados y lo que hace es simplemente que desaparecen. Es decir, puedo hacerlo con todas las capas que quiera y cuando ya he terminado pulso intro. Si quiero traerlos de vuelta, lo que hago es reutilizar todas las capas y lo que hace es traerme de vuelta todas las capas. Supongamos que estoy aquí dibujando círculos normalmente y de repente esta geometría de aquí me molesta, pues nada, simplemente lo que hago es desactivar estas capas y ya puedo seguir haciendo círculos tranquilamente. Cuando haya terminado,
le doy a reutilizar todas las capas y me trae toda la geometría de vuelta. Voy a borrar estos dos círculos por una cuestión de claridad, para que el dibujo siga estando limpio y claro. Lo siguiente es establecer como actual. Esto es muy importante. En esta parte de aquí veis que actualmente está el 0, la capa 0. Eso significa que yo, si dibujo un círculo, por ejemplo, cualquier geometría, me la va a dibujar en la capa que está activa, es decir, en la capa 0. Sin embargo, si yo quiero dibujar geometría dentro de otra capa, lo que debo hacer es cambiar la capa. Imaginemos que yo quiero dibujar un cuadrado. Lo que debo hacer es seleccionar la capa cuadrado y darle clic en establecer como actual. De esta manera ya tengo la posibilidad de, cualquier geometría que dibuje estará dentro de la capa de cuadrados. Este círculo lo voy a borrar, que está dentro de la capa de círculos, y estos cuadrados los voy a borrar para mantener el dibujo ordenado. Lo siguiente que os voy a enseñar es igualar capa. Lo que hace es cambiar de destino designado para igualar la capa de destino. Esto lo que hace es cambiar un objeto de una capa a otra. Os lo voy a enseñar. Hago clic en igualar capa, me dice que designe objetos. Lo que quiero hacer es traer este círculo y meterlo a la capa de cuadrados. Lo que hago es seleccionar el círculo, pulso intro y me dice designe un objeto de la capa de destino. Hago clic en cuadrado y veis que me lleva este círculo a la capa de cuadrados. Lo voy a deshacer para mostraros otra manera que es bastante más simple. Si vosotros tenéis esta geometría, por ejemplo, es un círculo, por lo tanto está en la capa de círculos, lo que podéis hacer es clic en el desplegable y llevarlo a la capa de cuadrados y automáticamente os lo lleva a la capa que queráis. Por ejemplo, puedo llevar este cuadrado a la capa de círculos o a la capa de triángulos, perdón. Es una manera diferente de hacer exactamente lo mismo. Yo lo que suelo utilizar es selecciono la geometría que quiero cambiar. Imaginemos que quiero cambiar los triángulos a la capa de círculos, lo cambio y listo. Es que no estoy contento, le doy a deshacer y listo. Nuevamente, sin complicaciones. Yo selecciono la geometría, selecciono en este desplegable la capa a la que la quiero mover y listo, sin más complicación. Luego, en el menú desplegable tenéis varias opciones. Os voy a enseñar esta de aquí, que me parece bastante interesante, que es suprimir, que lo que hace es suprimir todos los objetos de una capa determinada y la capa en sí. Es decir, imaginemos que estoy aquí dibujando y de repente me doy cuenta en algún momento que los círculos no me hacen falta. Entonces selecciono aquí, le doy clic a suprimir, selecciono los círculos, pulso intro y lo que me ha hecho, bueno, aquí me pregunta si deseo continuar, le doy a que sí, y lo que me ha hecho es borrarme todos los círculos, pero no solo me ha borrado todos los círculos, sino que también me ha borrado la capa. Si le doy a deshacer y selecciono todos los círculos y lo hago manualmente y los borro, veréis que la geometría ha desaparecido, pero los círculos, la capa de círculos sigue estando aquí disponible para lo que necesite. Y esto es básicamente los iconos de control de capas. Vamos a volver al menú de propiedades porque os quiero mostrar algunas cosas. Como os he mencionado, si queréis crear una nueva capa, podéis hacer clic derecho, podéis crear nueva capa o borrar una capa, podéis cambiar descripción, podéis borrar todo, invertir selección, etcétera, etcétera. Lo más importante es crear nueva capa y suprimir capa, que lo podéis hacer desde aquí, desde crear nueva capa y suprimir capa. También podéis hacer la definición como establecer como actual desde aquí, es decir, que si queréis que los triángulos sea la capa actual, simplemente le dais aquí y veis que ya la capa actual es triángulos, tan sencillo como eso. Esto lo he mostrado ya, las capas activas, inutilizadas y bloqueadas. Lo que os quiero mostrar es que desde este menú de control podéis inutilizar o podéis podéis desactivar cualquiera de las capas, podéis bloquear. Si lo queréis hacer manualmente, ni siquiera necesitáis todos los controles de aquí. Si no tenéis muchas capas,
lo podéis hacer directamente aquí manualmente. Imaginemos, por ejemplo, que solamente quiero ver los triángulos, lo que haría sería los círculos y los cuadrados las inutilizaría. Probablemente os estéis preguntando cuál es la diferencia entre activar e inutilizar, porque aparentemente hacen lo mismo, ¿verdad? En teoría, si inutilizáis una capa, lo que hace el programa es realmente absorber esa geometría y hacerla desaparecer temporalmente, es decir, que no consume recursos del programa. Cuando tengáis un montón de capas y un montón de geometría, es mucho más práctico inutilizar una capa, y la verdad es que acelera mucho el programa. Imaginaos que tengo aquí cientos de círculos, cientos de cuadrados y cientos de triángulos, y el programa se está ralentizando, y por ejemplo en este momento no necesito los cuadrados. Lo conveniente y lo aconsejable es inutilizar la capa. Algo más que os quería enseñar es que si en el momento en que tengáis una gran cantidad de capas y queréis seleccionar varias de ellas, y esto no lo sabe mucha gente, si presionáis control en vuestro teclado y A, acto seguido, lo que hace es seleccionaros todas las capas. Esto si tenéis 3 capas como este caso, la verdad es que no parece muy útil, pero si tenéis un archivo, supongamos con 50 capas, la verdad es que es muy útil. Y por ejemplo queréis inutilizar todas ellas, lo que me va a salir aquí es que la capa actual nunca se puede inutilizar y me la deja siempre activa. Así que principalmente esto es el menú. También lo que podéis hacer es bloquear. Por ejemplo, imaginemos que los círculos es una capa en la que he terminado de trabajar y la quiero bloquear, o no quiero hacer cambios por accidente. Al estar bloqueada ya no se puede hacer absolutamente nada, no se puede borrar, no se puede modificar, no se puede hacer absolutamente nada. Si la desbloqueo, veis que ya automáticamente puedo cambiar o hacer lo que quiera. En trazar, igual, si desactivo estas capas serán capas que no serán trazables, es decir, que no serán imprimibles. El color lo he mostrado antes. Si queréis cambiar el color, hacéis clic aquí, tenéis varias opciones de cambio de color, libros de colores. Bueno, hay una verdadera cantidad de opciones para el cambio de color. Para los tipos de línea, nuevamente podéis iros aquí a cargar, cambiar cualquier tipo de línea, incluso añadir nuevos tipos de línea. El grosor de línea, también lo mismo, podéis cambiarle aquí el grosor de línea de cada capa, y podéis incluso inutilizarla también. Pues eso ya depende del trabajo del que estéis haciendo. Pero fundamentalmente esta es la teoría y la práctica para el uso de capas. Ahora lo que voy a hacer es mostraros esto en un ámbito más real. Lo que podemos hacer es irnos aquí al menú. Lo voy a hacer de nuevo. Estábamos dibujando, me vuelvo a inicio. Aquí en este menú me pone a abrir archivos, abrir un conjunto de planos. Le voy a dar a examinar dibujos de ejemplo. Le doy al desplegable. Os voy a mostrar la ruta. De este PC está en inglés, pero bueno, os lo traduzco. Este PC, Windows, archivos de programa, Autodesk, AutoCAD 2020, ejemplos. Y aquí dentro, en Database Connectivity, aparecerá este archivo, que es el que voy a utilizar de ejemplo. Si no lo encontráis, no os preocupéis, porque os voy a dejar el link en la descripción para que podáis abrir el archivo y podáis practicar de la misma manera en que lo voy a hacer yo ahora en pantalla. No os preocupéis, le dais a abrir. Me dice que es un archivo de solo lectura, no pasa nada, le voy a decir que sí. Y me abre el archivo. Bien. Lo voy a poner aquí en el medio. Este archivo es una planta de una oficina. Os lo voy a mostrar. Simplemente tiene varios despachitos, tiene unas escaleras, tiene más despachos, tiene mesas, tiene puertas, tiene aquí una especie de terraza. Y bueno, esta zona de aquí, que no sé realmente lo que es, me imagino que será como una especie de balcón o terraza. Entonces imaginemos que estamos trabajando dentro de este archivo que tiene, si le damos al desplegable, tiene un montón de capas. Tiene capas de muros, de teléfonos, de puertas, de escaleras, absolutamente de todo. E imaginemos que, por ejemplo, estamos trabajando en la tabiquería. Pues
por ejemplo, podemos abrir las propiedades de capa. Yo lo que suelo hacer es selecciono una de las capas al azar, selecciono Control A e inutilizo todas las capas. Y por ejemplo, imaginemos que quiero trabajar dentro de los muros, selecciono la capa y ya pues aquí en este lateral veis que ya pues bueno, me abre los muros. Esta capa en concreto no tiene demasiado contenido, así que lo que voy a hacer es volver a reactivarlas todas haciendo Control A y volviendo a traerlas todas de vuelta. Si por ejemplo, como he dicho, supongamos que estoy trabajando en esta parte de los muros, pero supongamos esto de aquí me molesta, lo que puedo hacer es congelar las capas que me molesta, por ejemplo la estructura, el mobiliario no lo necesito, los ordenadores, y bueno, y curiosamente el ordenador y la CPU, bueno, no, están en diferentes capas, pero bueno, supongamos que quiero modificar este tabique, pues bueno, pues ya puedo hacerlo libremente sin problemas. Y cuando quiera volver a traer todas las capas, le doy a reutilizar capas y me vuelve a traer todas las capas a como estaba originalmente, para ver todas las capas en su conjunto. O imaginemos, por ejemplo, que lo que quiero es aislar la estructura, por ejemplo, le doy aquí, selecciono esta columna, pulso Intro y lo que hace es aislarme toda la geometría que está dentro de la capa de estructura, que en este caso, bueno, se llama ES-Col. Pero bueno, simplemente este es el principio. Una vez que acabo, por ejemplo, que estoy moviendo esta columna, le voy a dar a desplazar, la coloco aquí, estoy contento, quiero volver a traer toda la geometría, le doy a desaislar y vemos que efectivamente trae toda la geometría de vuelta. Y bueno, esta columna ha quedado aquí en un lugar un poco extraño, así que bueno, es solamente de práctica. Así que bueno, el tutorial de capas yo lo encuentro, la verdad es que las capas es una cosa muy importante, muy importante, no solo a nivel, tanto si sois estudiantes o como si sois profesionales o estáis aprendiendo. A lo mejor si estáis aprendiendo y esta es la primera vez que usáis capas y usáis AutoCAD, puede no parecer demasiado relevante, pero a medida que vuestros dibujos o vuestro trabajo vayáis ganando complejidad, esto será más y más necesario. Así que bueno, espero que os haya sido útil. Si tenéis cualquier duda, dejármelo en la caja de comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.